¿Whisper de San Valentín está rota o es una decepción? Así es, gente, el día de hoy les traigo el test de Whisper de San Valentín. Sí, después de mucho tiempo les traigo un nuevo test, y es que recientemente ha llegado Whisper de San Valentín, una personaje que en teoría trae 3 nuevas habilidades, aunque honestamente son recolores. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué les parece esta nueva Whisper de San Valentín. Bueno, por aquí tengo a la personaje a nivel 6. Hay que decir una cosa, y es que no tomen de referencia estas partidas porque no tengo el personaje en buen nivel. O sea, es nivel 6, no es aquí la quinta maravilla, no es nivel 14 o nivel 10, que esa mejora está muy buena, ya que alcanza más rivales la trampa. Y bueno, sus estadísticas son velocidad 81/100, aceleración 75/100 y fuerza 71/100. Estadísticas bastante buenas, pasadas a las anteriores sería como 8 de velocidad, 7 de aceleración y 7 de fuerza. No están mal. Y bueno, sus habilidades, su ataque está bien, pero me parece lo mismo que la Whisper original, solo que al impactar a un enemigo lo silencia. Es el único cambio que tiene. Su trampa me parece que está muy bien. Esta invoca corazones delante del rival que puedes agarrar para obtener velocidad. Básicamente es igual que la trampa del Long Clown, solo que en vez de dejar como ese portal de plumas, solo uno, pues este deja varios corazones. De hecho creo que deja 2 y a nivel 10 creo que eran hasta 3. Y bueno, el problema está en esto. Su turbo, corazón suspendido. Es lo mismo que la Whisper original, pero con un poquito más de velocidad. De hecho el turbo, bueno, el personaje recibió creo que un pequeño bufeo, y es que cuando salió el turbo tan solo duraba 1,5 segundos, y actualmente el turbo dura 3,2 segundos, o sea que le bufearon la duración al doble. Algo que me parece curioso y que voy a comentar es esto: cambiaron las recompensas de la carrera con premio. Ahora tenemos tarjetas de este Sonic Golpeador y 5 de Tikal por 50 rings rojos. No sé qué decir. Después, eso sí, las recompensas del cofre ha cambiado, y es que ahora nos dan 10 comodines especiales y 10 tarjetas de un personaje especial. Solo lo he comprado para el video. Vamos a ver qué carajos. Bueno, no se ve el cofre, se ve la tableta esta de las misiones. Increíble. Ya me arrepiento de haber pagado esos 50 resta rings, honestamente. Antes de empezar con las partidas, esta personaje honestamente la puedes llegar a sacar a un nivel 10 o 12 bastante fácil, gracias a estos nuevos cofres de carrera contra rival que están bastante chetados. Cada uno te da de 5 a 25 tarjetas de la nueva personaje, y es cada media hora. Así que ahora sí, vayamos a las partidas. Primera partida, y pidan un deseo, ya que acabamos de encontrar a un Tails de Lego. Esto pasa cada 5 séculos. Vamos allá. Y honestamente la personaje, a ver, el problema está en su turbo, pero es que su ataque tampoco es aquí increíble. Está bien, eso sí, pero también es que no sé, no tiene algo extremadamente chetado. Ahí vemos la trampa, y algo que tengo que decir es que creo que es más lenta que la de Long Clown, y eso sí es un problema. Eso sí, inflige bastante daño el turbo, digo, la trampa pues está más o menos bien. Ok, le golpeamos y todo. Tengo el turbo, pero lo voy a usar acá. Vamos, primera partida ganada, let's go. Nada mal. Y bueno, 20 trofeitos más, que ya estoy cerca de los 7500. Y pobre Tails Lego nivel 5 que perdió. Segunda partida, y esta creo que la voy a perder. Hay un Werehog nivel 12. Werehog que está muy fuerte gracias al último bufeo que recibió en noviembre. Y de hecho, hablando de bufeos, ¿para cuándo los nuevos cambios de balance? Ya necesitamos los cambios de balance que prometieron a principios de año, ya que la Rush de San Valentín esta, o sea, bueno, la Rush de San Valentín, Dios, la Rush Rider está muy rota. De hecho, les debo su test y no sé cuándo lo sacaré, pero está muy rota ese personaje. Es la mejor del juego gracias al spawn tremendo de su trampa. También lo puedes usar como escudo, tiene 3 escudos, no causa mal daño, y en fin, que está fuerte en general, ok. Uf, creo que me va a adelantar el Werehog. ¿O no? No me la creo. ¡Ganamos! Otra partida en primer puesto, ¿qué carajo? Siguiente partida, tenemos un Doom Shadow y otra Whisper de San Valentín. A ver, la personaje no está mal, me parece bastante buena. De hecho, ahí tienen el ataque que silencia por bastante tiempo, y eso es muy molesto.
Pero es que no sé, la trampa no me parece tan chetada. Al principio pensaba que iba a estar más rota. Prefiero la de Long Clan, honestamente. Aparte que cuando vas primero, no se dejan atrás tuya, sino que no sé dónde aparecen, honestamente. Gracias, Doom Shadow. Hablando de personajes, ya va a llegar la Tangle Lunar. Ya está confirmado. Creo que voy a... Es que su turbo es muy lento, o sea... Tiene más velocidad que el de Whisper base, pero es bastante lento. Bueno, segundo puesto que no está mal. Bueno, ya pasaron unos días desde que grabé eso y ya he subido a la Whisper de San Valentín a nivel 8. La voy a dejar aquí, no la voy a subir más, así que vamos a echarnos otras 2 partidas para ver qué tal a nivel 8 está este personaje. Bueno, ya valí madres. Hay un Darkspine nivel 14 y un Phantom Rider nivel 15. ¿Qué se supone que voy a hacer en esta partida? No lo sé. Aún encima el bot me acaba de atacar. Muchas gracias. Algo muy molesto, eso sí, es el silencio que pone el ataque, que dura bastante. ¿Y para qué hablo? No lo sé. También ya sabemos que va a llegar la Tangle Lunar. A mí este personaje no me parece extremadamente roto. La Tangle Lunar sí se ve rota. Honestamente, tiene un turbo que dura 5 segundos y te da un montón de velocidad. Puede pegar a enemigos. Después su ataque es un minibús que da bastante velocidad. Causa daño como el ataque de Knuckles Gladiador. Tiene 2 utilidades. Esa personaje sí que va a estar rota. Ahora esta Whisper. Tremendo pro tip me acabo de marcar ahí. Fue sin querer totalmente. Esta Tangle, o sea, esta Whisper. Pues es que está más o menos. Ok. Esquivo. Como vaya a ganar esto. No, hombre, no. ¡Dios mío! Vean ese Phantom Rider nivel 15 y el Darkspine nivel 14. Esto debe de ser un chiste, ¿verdad? Esta sí que ya no la gano ni en pedo. 2 Rush Rider y aún encima una nivel 15 y otra nivel 17. ¿Qué quieren que haga contra una personaje que tiene 3 escudos, causa un montón de daño, tiene un minibús y ya valí madres? Aún encima hay un super. No, hombre, no. Ya para qué voy a jugar esta partida si la voy a perder. De verdad. Gracias, Harley, por tener un juego tan balanceado. Aún encima me acabo de comer esa mina. Estupendo. ¿Vamos? Dios, debe de ser un chiste. No, aún encima me dejan las minas a mí. Bro, ¿qué voy a hacer contra esta cosa? En serio. Dios, balancea ya tu juego, por favor. ¿Qué es esto? Cuarta posición, obviamente. Pero bueno, gente, en conclusión, para mí la personaje está más o menos balanceada, no está rota, tiene un ataque que pues está bien, no tiene algo tampoco tan potente, eso sí, silencia por bastante tiempo, su minibús o trampa no te da tanta velocidad, su turbo pues parece tan bueno, eso sí, puedes golpear a enemigos y causa bastante daño y es algo molesto a niveles altos, pero por lo demás, no, honestamente. Así que bueno, le daría una calificación de 7 sobre 10. Así que nada, gente, dejen su opinión en los comentarios y nos vemos en la próxima.